¿los sueños son una forma de muerte momentánea? Cada noche, sin excepción, nos sumergimos en una experiencia misteriosa. El cuerpo se apaga, los músculos se paralizan, los sentidos se retraen, y quedamos entregados al silencio profundo del sueño. Entonces cuando comienza otra vida, una vida etérea, intangible, llena de símbolos, imágenes y emociones que parecen surgir de otro mundo. ¿Dónde estamos cuando soñamos? ¿Quién sigue viviendo mientras todo lo visible permanece inmóvil? ¿Y si dormir fuera morir un poco? Una pequeña muerte cotidiana que nos recuerda, noche tras noche, que no somos solo carne. Baruch Spinoza, filósofo de la unidad entre mente y cuerpo, nos ofrece una perspectiva radical: todo es una sola sustancia, Dios o la naturaleza, y cada estado del ser tiene su razón de ser, su causa necesaria. Incluso el sueño. Incluso ese momento en que el cuerpo se desvanece y el pensamiento fluye sin control consciente. Pero, ¿qué es lo que sueña? ¿Es la imaginación liberada de la razón? ¿Es un eco de nuestra memoria o una expresión natural de nuestra esencia más profunda? Este video es una invitación a explorar los sueños como umbral entre la vida y la muerte, no desde el miedo, sino desde la comprensión. Desde Spinoza, pero también desde nuestra experiencia humana. Porque quizás al entender lo que pasa cuando dormimos, podamos entender mejor quiénes somos cuando estamos despiertos. Si alguna vez te preguntaste qué son realmente los sueños, porque algunas noches parecen eternas o si es posible morir por un instante y volver, este video es para ti. Te invito a suscribirte para seguir explorando los grandes misterios de la existencia desde la filosofía, la ciencia y la conciencia. Cada video es una llave más para abrir puertas que muchos temen mirar. Pero vos no. Para Spinoza, soñar no es un misterio místico, sino una manifestación natural de nuestra mente cuando no está guiada por la razón. Durante el sueño, el alma, que en su filosofía es la idea del cuerpo, sigue funcionando, pero sin el orden lógico que la razón impone cuando estamos despiertos. ¿Qué quiere decir esto? Que soñar es un estado en el que la imaginación queda libre, sin ser corregida o dirigida por un pensamiento racional. Nuestra mente mezcla recuerdos, sensaciones y emociones sin una estructura coherente, como si una brújula girara sin norte. Pero esa aparente desorganización no significa que los sueños sean inútiles. Todo lo contrario. En el sueño, la imaginación muestra su poder más puro, nos conecta con los rastros de nuestras experiencias, con deseos reprimidos, con miedos no resueltos, con fragmentos de la realidad que aún no comprendemos. Es una forma de ver sin ver, de sentir sin tocar. Y aunque la razón duerme, la imaginación no descansa. Como si siguiera intentando hacer sentido del mundo, incluso en la oscuridad. Spinoza, al entender el alma como la idea del cuerpo, también nos da una clave profunda: si durante el sueño el cuerpo permanece inmóvil, y sin embargo seguimos experimentando, ¿no es eso una prueba de que la mente puede persistir incluso en ausencia del movimiento físico? ¿Es el sueño un pequeño laboratorio para experimentar lo que significa vivir sin cuerpo? Cuando dormimos, el cuerpo descansa, pero la mente, o el alma, como diría Spinoza, sigue activa. Pensamos, sentimos, tememos, deseamos. Nos movemos en mundos imaginarios, viajamos sin movernos, hablamos con personas que ya no están o que aún no conocemos. Todo esto ocurre sin que el cuerpo se mueva un solo centímetro. Aquí es donde nace la pregunta inquietante: ¿es el sueño una simulación de lo que sería la vida sin cuerpo? Para Spinoza, el alma no es una entidad separada del cuerpo, sino su idea. Esto significa que no puede existir sin él. Sin embargo, lo que sucede durante el sueño nos permite simular, por breves horas, una existencia donde el cuerpo queda en pausa, pero la vida subjetiva continúa. Un laboratorio interior donde la conciencia juega con las reglas del tiempo, del espacio y de la identidad. En el sueño, las leyes físicas que rigen nuestro mundo despierto desaparecen.
El límite entre lo posible y lo imposible se desdibuja. Pero la conciencia sigue ahí, experimentando. Y aquí entra un punto crucial. ¿Qué nos muestra esto sobre quiénes somos? Cuando el cuerpo calla, lo que queda es la actividad mental pura, no siempre racional, pero intensamente significativa. En el sueño, descubrimos que nuestra identidad no está limitada por lo físico. Nos damos cuenta de que el miedo, el amor, el deseo, la culpa, no necesitan músculos, ni voz, ni piel para sentirse reales. Este ensayo nocturno de la muerte, como lo han llamado algunos filósofos, nos enseña que quizás el mayor contenido de nuestra vida no depende del cuerpo, sino de cómo percibimos, cómo recordamos y cómo imaginamos. Así, Spinoza no estaría tan lejos de aceptar que el sueño nos ofrece una visión anticipada, aunque fragmentada, de lo que sería existir más allá del cuerpo, una existencia no en otro mundo, sino en la estructura misma de la mente que persevera, que se expresa y que busca entender incluso cuando todo afuera parece en silencio. El vínculo entre el sueño y la eternidad en Spinoza. Spinoza, en su obra Ética, no habla del sueño como tal de manera directa. Pero sí desarrolla una noción profundamente revolucionaria, la eternidad del alma, entendida no como una existencia personal después de la muerte, sino como la participación del alma en el orden eterno e infinito de la naturaleza. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el sueño? Durante el sueño, nuestra conciencia se desplaza. No somos plenamente racionales, pero tampoco dejamos de ser. El yo se difumina y se vuelve algo más amplio, menos rígido. A veces somos varios personajes, otras veces observadores. El tiempo se dobla. Lo físico ya no rige. Es como si por un instante dejáramos de estar atrapados en el reloj y en el cuerpo, y eso, precisamente, es lo que Spinoza asocia con lo eterno, un modo de existencia que no está determinado por el tiempo ni por la duración. Para Spinoza, cuando actuamos desde la razón, cuando comprendemos las leyes de la naturaleza y vivimos en armonía con ellas, una parte de nuestra alma experimenta la eternidad. ¿Y qué es soñar sino una experiencia en la que el tiempo y el espacio dejan de tener su peso habitual? Si llevamos esta idea más allá, podríamos decir que el sueño es una antesala imperfecta de esa experiencia eterna. No porque el sueño nos haga inmortales, sino porque nos recuerda que hay dimensiones de la mente que no se rigen por el tiempo lineal ni por los límites del cuerpo. Dimensiones que, al igual que el conocimiento verdadero en Spinoza, nos conectan con lo eterno, no por duración, sino por comprensión. Así, el sueño se convierte en algo más que un descanso. Es un recordatorio simbólico de que hay algo en nosotros que no pertenece al tiempo. Algo que, cuando comprendemos, cuando amamos de forma racional, cuando vivimos desde la claridad, participa de lo eterno, aquí y ahora. ¿Qué dice la neurociencia sobre el sueño y cómo podría dialogar con Spinoza? Hoy, gracias a los avances de la neurociencia, sabemos que el sueño no es simplemente descanso. Es un proceso activo, complejo, profundamente necesario. Durante el sueño, especialmente en las fases REM, el cerebro se reconfigura, procesa recuerdos, reorganiza emociones, simula escenarios, y da forma a la identidad. Soñar no es un residuo, sino una parte esencial del equilibrio mental. ¿Y cómo se conecta esto con Spinoza? Spinoza afirmó que la mente es la idea del cuerpo. No hay una mente separada, ni un alma flotante, todo pensamiento corresponde a una configuración física y concreta del cuerpo. Pero también enseñó que cuando la mente actúa racionalmente y comprende las conexiones necesarias entre las cosas, participa de una forma de conocimiento eterno, que no depende del cuerpo ni del tiempo. Desde esta perspectiva, el sueño se vuelve un fenómeno fascinante. Durante el sueño, el cuerpo entra en una modalidad mínima de funcionamiento, pero la mente sigue activa, sigue creando, representando, sintiendo. Esto muestra que nuestra existencia no se agota en lo físico consciente, hay algo más amplio, una vida interior más rica,
que opera incluso cuando la voluntad descansa. La neurociencia confirma algo que Spinoza intuyó: la conciencia no es una cosa sólida, sino un flujo, una interacción constante entre cuerpo, experiencia y pensamiento. Y es en los sueños donde ese flujo se libera de las restricciones físicas, creando un espacio simbólico, un laboratorio de la mente, donde la imaginación, como Spinoza la llamó, proyecta emociones, deseos, miedos y significados. Así, el sueño puede entenderse como una experiencia que revela la unidad entre cuerpo y mente, pero también la complejidad de nuestras pasiones, afectos y deseos. Nos muestra, como Spinoza, que no hay un yo fijo e inmutable, sino un conjunto de ideas en movimiento que buscan entender, perseverar y existir con mayor claridad. ¿Qué revela el sueño sobre nuestro deseo de eternidad? ¿Alguna vez te has despertado con la sensación de que el sueño que tuviste era más real que tu vida diaria? ¿O que un símbolo, una imagen o una emoción onírica decía algo profundo sobre quién eres, o quién podrías llegar a ser? Spinoza escribió que el ser humano busca perseverar en su ser, y que lo hace mediante la razón y el conocimiento de sí mismo. Pero también señaló que esta búsqueda está profundamente unida a un deseo esencial, el deseo de eternidad. Cuando soñamos, nos desconectamos del tiempo lineal. En ese universo sin relojes ni lógica aparente, el yo se diluye, se transforma, muere y renace en mil formas. Y, sin embargo, seguimos siendo. Seguimos deseando. Seguimos existiendo. En el sueño, la conciencia de la muerte se suspende, y nos entregamos a una forma de vida donde el cuerpo deja de ser el límite. Esto puede interpretarse, desde la visión spinozista, como una experiencia simbólica de lo eterno. No eterno como infinito en el tiempo, sino como lo que permanece en la esencia, en la comprensión. El alma, según Spinoza, puede conocer las cosas bajo la especie de la eternidad. Y en ese acto, se une con Dios, es decir, con la totalidad de la realidad. En los sueños, nuestra imaginación crea mundos, relaciones, historias. Pero lo que buscamos en esos sueños no es solo distracción. Es sentido. Es continuidad. Es una manera de seguir viviendo más allá de lo finito. Podríamos decir entonces que los sueños son el eco interior de ese deseo de eternidad. Y que cuando dormimos, no estamos muertos. Estamos en una forma distinta de existencia que nos recuerda que vivir no es solo respirar o moverse, sino pensar, sentir, conectar y comprender. Cuando decimos que vivir no es solo respirar o moverse, estamos desafiando una visión puramente biológica de la existencia. Sí, el corazón late, los pulmones se expanden, los músculos responden. Pero si eso fuera todo, ¿en qué nos diferenciaríamos de una máquina bien calibrada? Spinoza, al hablar del ser humano, no lo reduce a un cuerpo animado. Para él, vivir es experimentar el mundo desde dentro. Es tener una mente que piensa, una alma que siente, una conciencia que se esfuerza por comprenderse a sí misma y su lugar en el universo. Cuando dormimos, el cuerpo se silencia. No caminamos, no comemos, no reaccionamos al mundo exterior de manera voluntaria. Y sin embargo, vivimos. Vivimos en otra capa de la existencia, la de la imaginación, la memoria, los símbolos y los afectos. En ese estado onírico, nos enamoramos, sufrimos, volamos, huimos, creamos. Sentimos miedo, alegría, tristeza, incluso culpa o éxtasis. Es decir, seguimos siendo profundamente humanos. Este tipo de vivencia nos recuerda que la vida no es meramente mecánica. Que lo esencial de estar vivo tiene más que ver con el modo en que nos conectamos con el mundo, con los demás y con nosotros mismos, que con el simple hecho de estar despiertos y activos. Spinoza diría que el grado más alto de vida es aquel en que comprendemos la necesidad de las cosas, en que vemos cómo todo está interconectado, en que sentimos y pensamos al mismo tiempo. Dormidos o despiertos, nuestra conciencia busca siempre eso, unidad, sentido, libertad interior.
Por eso los sueños nos revelan una verdad poderosa. Que vivir de verdad es vivir con profundidad, no solo con pulsaciones. El sueño que salvó una vida. La neurocientífica brasileña Siddhartha Ribeiro cuenta el caso de una mujer que, durante años, tuvo un mismo sueño recurrente en el que caía por un precipicio. No entendía el significado, hasta que un día, caminando por una zona montañosa con su pareja, reconoció el paisaje del sueño. Sintió una extraña intuición, se detuvo, y evitó dar un paso en falso que habría terminado en su muerte. Un sueño que no era una fantasía, sino una advertencia del inconsciente. Este hecho, documentado, sugiere algo profundo. Los sueños no son residuos sin sentido. Son expresiones de nuestra mente más profunda, y a veces, del modo en que la vida, como diría Spinoza, se esfuerza por perseverar en su ser. Spinoza nos lleva a entender que vivir es comprender, conectar y transformar. Y el sueño, esa muerte momentánea, nos recuerda que incluso cuando el cuerpo descansa, la conciencia sigue buscando sentido. Aquí exploramos los rincones más profundos del pensamiento, donde la razón se encuentra con el misterio, y donde Spinoza nos enseña a mirar el mundo con otros ojos. Dale me gusta, comparte este video con alguien que sueñe tanto como tú. Y recuerda, vivir no es solo estar despiertos. Es comprender por qué soñamos.